nada, muchas gracias a todos por venir. Como sabréis, y si no, pues os lo explico. Esta acción se hace dentro del Festival Maridarte, que aúna arte contemporáneo y gastronomía en hoteles de Sevilla, con diferentes objetivos. Por un lado, ampliar el concepto de gastronomía y de arte contemporáneo, con el objetivo de mostrar a la ciudad cómo las nuevas generaciones, a través del arte y de la gastronomía, utilizando un poco la misma simbología y los mismos referentes tradicionales que tiene Sevilla, que son múltiples, pues los trae actualizados, ¿no? Y los muestra de otra forma y bueno, mostrar un poco a las nuevas generaciones sevillanas. Luego, por otro lado, el festival tiene un objetivo cultural bastante importante para, bueno, pues hacer una labor didáctica de arte contemporáneo y de gastronomía, en el más amplio de los sentidos de la gastronomía, porque como hablábamos ahora, pues la gastronomía se suele circuncidar al plato. Hablamos de gastronomía, hablamos de platos. Dentro del paraguas de la gastronomía abarcamos desde la agricultura, la industria, la hostelería como tal y todo lo que hay alrededor de esas pequeñas empresas, ¿no? Y todo el valor cultural, identitario que se transporta alrededor de la comida y del hecho de comer y del hecho de beber. Hoy queremos hablar un poco, como dice la charla, del origen del vino. Para ello contamos con Manolo León Béjar, arqueólogo y propietario de un proyecto muy interesante, Arqueogastronomía, y experto en recuperación de procesos alimentarios, con lo cual, qué mejor para guiar esta charla, ¿no? Bueno, ahí le acompañan diferentes bodegas de la provincia de Sevilla. Yo tengo muy mala cabeza, así que las voy a leer para leerlas bien. Tenemos a Salvador Viña, de Bodegas Alquería de Pruna, a María Ángeles Pérez, de Bodegas Colonias de Galeón, a César Pimienta, de Bodega La Solana, de La Bernarda, y luego también contamos con Pilar Pérez Vaca, que es pues, bueno, una experta en enología, en servicio de sala y bueno, en lo que representa el mundo del vino. Deciros que somos poquitos, estamos en familia, cualquier pregunta, duda, sentiros libres de cortar a quien está hablando, levantamos la mano y intervenimos sin problema, ¿vale? Así que, pues nada, que disfrutéis. Bueno, pues muchas gracias a la organización, muchas gracias a los asistentes. Y lo que vamos a desentrañar hoy, vamos a desarrollar una pequeña mesa redonda sobre el origen y desarrollo del vino en la provincia de Sevilla, ¿no? Pero sí es verdad que toda mesa redonda se basa en unos actores, en unos intervinientes, en una serie de proyectos bastante interesantes que se están desarrollando aquí sobre vitivinicultura en la provincia de Sevilla, ¿no? Con lo cual, independientemente de ese turno de preguntas que vamos a hacer y de también la exposición sobre el origen del vino en la provincia de Sevilla, a mí me gustaría que cada uno expusierais vuestro proyecto de una manera para que nos conocieran, ¿no? Porque evidentemente aquí seguramente hemos reunido una gran cantidad de amantes del vino, ¿no? Pero aquí tenemos un tesauro a nivel de vitivinicultura, a nivel de cultura y a nivel de producción de bodegas que existen en la provincia de Sevilla. Y hay áreas como por ejemplo la Sierra Norte, en este caso también tenemos a representantes de la Sierra Sur, ¿no? Y de la sumillería actual. Que pueden ser interesantes, que los conozcáis y que conozcáis sus proyectos y a qué se están dedicando actualmente. Así que, si queréis, empezamos por vosotros. Bueno, para romper el hielo. Soy César Pimenta y junto con Noelia González, que es mi mujer y mi socia en este proyecto loco, pues montamos una bodega en la Sierra Norte de Sevilla, se llama Solana de la Bernarda, un poco en la búsqueda de raíces. Supongo que hemos llegado a esa edad en la que uno pues va, creo que además también un problema de nuestra generación, son 45 años, que estamos completamente desarraigados, ¿no? Y entonces, pues bueno, mis padres son inmigrantes de la Sierra Norte, vienen a Sevilla, nosotros nacemos aquí, no tenemos ningún vínculo y buscamos en un momento determinado de nuestra vida, porque ya además tenemos dos hijos, pues buscamos pues tener algún tipo de actividad en la sierra donde poder de alguna forma disfrutarla y recuperar esa niñez, supongo, ¿no? El caso es que se cruzó por delante esta bodega, que era un proyecto que una familia había iniciado previamente, pongo un poco en situación, Alanís está en la Sierra Norte de Sevilla, como imagino que sabréis, estamos muy cerca ya de Badajoz, estamos a una altitud, en el caso de la bodega, a 710 metros,
de altitud y bueno, un viñedo que se sembró en el año 98, tiene en este momento 27 años, un viñedo dependiente, con una pendiente de un 15% y con 5 variedades, ¿no? Además tenemos la bodega en el centro del viñedo, lo cual confiere, pues ya digo, tanto la latitud de Alaní, bueno, pues nos confiere una serie de horas solo al año que nos permite unas maduraciones determinadas y conseguir pues, unos azúcares y un desarrollo de los taninos y de los polifenoles muy interesante. Tenemos la altitud, sobre la bodega de mayor altitud de la provincia. Luego eso, bueno, pues nos da fundamentalmente aquello de la leyenda urbana de la Rebequita en la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? En la Rebequita en las noches de verano, ¿no? Entonces, porque en invierno hace frío mucho, ¿no? Pero bueno, en verano, pues esa oscilación térmica día-noche, pues nos permite también, pues como hablamos, pues esa desarrollo de polifenoles y ese desarrollo de los azúcares bastante positivo, ¿no? Para la maduración de la uva. Y bueno, tenemos cepas con 27 años y el viñedo la propiedad de el viñedo en el centro del la bodega en el centro del viñedo. Esto es un proyecto familiar, una bodega pequeña, son 2 hectáreas de viñedo, una producción este año de 6.500 botellas y con un techo de unas 10.000 botellas. Tiene la ventaja de que como somos un matrimonio, somos una familia en la que estamos, digamos, controlando el proceso, con mucho mismo controlamos esos procesos desde el campo. Nosotros podamos, tratamos y cuidamos la viña, hacemos la viticultura y en la industria nosotros somos los que elaboramos con todo el trabajo del mundo y nosotros comercializamos y nosotros cobramos, ¿no? Que es un dato importante para los bodegueros, ¿no? Y o para cualquier empresa, pero bueno, para los bodegueros en especial. Y bueno, pues controlamos con mucho vino y tenemos 4 referencias con vino blanco, 2 tintos y un rosado que sacamos el año pasado, también un poco fruto de ese proyecto loco. Y bueno, no quiero enrollar tampoco demasiado. Una cosa, como puedo transmitir, bueno, familiar, que busca la excelencia a través de la mínima intervención, la levadura autóctona o salvaje, y eso, pues, controla, trabaja mucho, pero bueno, el trabajo con un proyecto de vida, ¿no? Digamos. Y antes de dar la palabra a tu interviniente, ahí tenéis un vino, habéis traído un vino que cuando me gustaría que dijerais cuál es. Pues mira, ese vino, digamos que es un vino de los 2 tintos que tenemos, el vino más singular por aquello de que, aunque es un cupá de Tempranillo, Merlot y Cabernet Sauvignon, en un 60-30-10, pero la Merlot y la Cabernet Sauvignon, que son uvas súper extendidas en el mundo, con el terruño, con el clima, con la altitud que hablamos. De hecho, ese año, pues, no sé, la Merlot pues, una uva acostumbrada a 1.500 litros de agua, ¿no? Y ese año, pues, cayeron en Alaní, ese año de Sañada, en el 2022, cayeron en Alaní, pues, creo que fueron 470 o algo así. Entonces, pues, los matices, las notas, la evolución de la propia uva, los azúcares, que es completamente diferente. Que es un poco, digamos, lo apasionante del mundo del vino, ¿no? Que no todos los años es igual, que hay depende del clima, depende de tu mano, depende de una serie de factores que hacen que disfrutar un vino, pues se pueda ver el terruño, se pueda ver el sitio donde se hace, las personas que lo hacen, la historia que hay detrás. Es un poco el valor añadido del vino. Pues, Mariana, directora de Colonias de Galeón. Porque, bueno, Colonias de Galeón es un proyecto familiar, pero nosotros sí hacemos 50.000 botellas, somos 6 personas en plantilla. La misma ilusión, pero es verdad que es mucho más fácil hacerlo con recursos económicos cuando hay una familia que invierte dinero. Yo siempre digo que es todo mucho más sencillo cuando hay una empresa que decide invertir en el vino cuando no se dedica a él. O sea, la bodega en 2020 cambió de propietario, la compra Instituto Español. ¿Quién no se ha duchado alguna vez con un gel de baño del Instituto Español? ¿Qué es más del Instituto Español? Pues es verdad que mi jefe es un perfumista espectacular, con lo cual tiene una nariz maravillosa, pero de vino sabía bebérselo y poco más, ¿no? Y además bastante clásico y bastante aburrido en los gustos que tenía en aquellos momentos. Entonces yo entro de su mano, yo llevaba 3 años trabajando en una bodega riojana
Y después de que durante 3 años me preguntasen si tú no eres de La Rioja, ¿no? Decidí jugar en casa y me vine a una bodega sevillana. Y me siguen preguntando, tú no eres de Sevilla, ¿no? Parece que si no decimos mi alma o no, no somos sevillanos, ¿no? Pero es verdad que el proyecto de Colonias de Galeón es un proyecto pues, con una estabilidad y muy de largo plazo, porque como os he dicho hay una inversión económica bastante grande, y nosotros cogimos el testigo que ya hicieron su recorrido, Julián Navarro y Elena Viguera, y nosotros cogimos el testigo, pero tened en cuenta que el vino es como el arte o como la gastronomía, ¿no? Nosotros podemos tener una receta detallada y escrita al lado, la cocinamos cada uno y nos sabe diferente cada uno. Pues nosotros seguimos teniendo las mismas variedades que tenían ellos, porque dentro de la bodega, de la compra de la bodega, entraban sus viñedos, pero no tiene nada que ver el estilo que le damos ahora al que había antes. Yo siempre hago y recalco que ni mejor ni peor, simplemente diferente. Entonces, ¿cuál es nuestro estilo? A mí me obsesiona que los vinos de Colonias de Galeón huelan a la Sierra Morena Sevillana. De verdad, me obsesiona. Yo cuando huelo nuestros vinos y captamos el olor del hinojo, de la jara, del cantueso, a mí me emociona y me pone la piel de gallina. Y cada año quiero que huela más a eso. ¿Son variedades autóctonas? No. Son variedades foráneas, pero como bien han dicho ellos, muchas veces cuando tú no tienes un origen, lo buscas. Las viñas son iguales. No tienen un origen local, porque no son de una zona concreta, pero sí se adaptan al entorno donde las plantamos. Y si plantamos una Cabernet Franc en la Sierra Morena Sevillana, va a oler a jara, va a oler a cantueso y va a oler a hinojo, porque es a lo que huele la Sierra Morena Sevillana. Luego, ¿cuál es nuestro estilo? Pues mira, hay un poco de todo. Yo he traído 2 vinos. Ya me adelanto a lo que me está diciendo. Yo he traído, porque además con Eva he tenido una conversación y me decía, pero tráete 4 botellas de... No, me voy a llevar 2 y 2, porque no a todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces yo he traído un blanco y un tinto. He traído nuestros 2 vinos más canallas, por así decirlo, más accesibles en todos los aspectos, porque son los más fáciles de beber. Soplagaitas para el blanco y pinchaperas para el tinto. Y antes de que hagáis la broma, no hay nada más pijo que soplagaitas para insultar, pero para nosotros hace bueno ese guiño a la parte tan familiar que hay en el Instituto Español, que para quien no lo conozca es una fábrica que tiene 260 personas trabajando. Vayas el día que vayas a la fábrica, es una familia de 260 personas trabajando, y eran los adjetivos que utilizaba el abuelo de mi jefe cuando se referían a ellos. Estaba claro que enfadado soplagaitas, y cuando estaba de buen rollo, pinchaperas. Entonces hemos traído esos objetivos. Muchas gracias. Pilar, ¿nos puedes hablar un poquito de tu trayectoria profesional? ¿Qué tal? Pues bueno, yo soy la parte más, digamos, la más bonita, ¿no? de todo esto. Ellos tienen como el trabajazo que tienen detrás, y por eso tengo un respeto hacia lo que se elabora bastante, porque tienen un trabajo descomunal, y nosotros somos quizá la parte que trasladamos todo ese trabajo, toda esa Sierra Norte que estaba hablando, pues se lo vamos a trasladar a nuestro cliente para que pueda disfrutar, para que tenga la velada perfecta, y aconsejarle, llevarle, y nosotros además que tenemos que siempre llevar al cliente hacia lo nuestro, ¿no? Un poquito también, ¿no? No es chauvinismo, sino porque nosotros tenemos que apostar por nuestra cultura, nuestra tradición, y más a día de hoy, ¿no? Que se está haciendo una apuesta tan fuerte en todas las provincias por volver a resurgir las raíces, ¿no? Y que vuela a eso que comentaba María Ángel, ¿no? Que nos recuerde a esa zona. Y bueno, mi trayectoria es prácticamente, yo soy de servicio de vino, yo soy de sala, yo soy la que trabaja en restauración, y bueno, no soy elaboradora, intento acercarme lo máximo posible para ver cómo trabajan, cómo se hace, cómo se elabora, para poder, sobre todo nosotros, trasladarlo hacia el cliente, que sea nuestra profesión. Nosotros no estamos aquí para juzgar ni para decir, yo lo digo porque actualmente estoy en la formación, y yo cuando formo a futuros sommeliers, yo lo que quiero es trasladar, es decir, nosotros no somos quien ni para juzgar, ni para decidir, ni para nada, sino simplemente tenemos que hacer ese recorrido hacia el cliente y llevarlo hacia esa zona, y no vender nuestros productos, sino ofrecerlos y poner esa puesta en valor, ¿no? Yo creo que es nuestra profesión, y que es muy bonita, muy trabajada también, sobre todo tiene mucho estudio detrás. Nosotros no somos enólogos, yo lo voy a decir siempre, yo no soy enóloga, soy sommelier, o sea, soy, digamos, que la que trabaja con los vinos dentro de una sala, la que aconseja, la que recomienda, y ahora mismo en formación. Ahora mismo mi apuesta mayoritaria es la formación, que yo creo que es el paso más importante para que nuestra provincia apueste por todos ellos, ¿no? Es trasladar que nosotros tenemos que
que hacer ese valor, esa apuesta. Y bueno, yo poco más, realmente no sé qué, mi trabajo está totalmente desvinculado de la viña, yo traslado lo que es la viña a nuestros clientes. Que también es un trabajo duro, el tener la obligación de tener esa formación y defender también. No, la formación tiene que ser continua, no puedes bajar nunca, yo estoy en formación y sigo formándome para poder formar. Y creo que el cliente, además, que ahora mismo nos viene al restaurante, viene con los deberes muy bien hechos, ¿vale? Sobre todo el extranjero, cuando nos viene ya pasados por Jerez, pasados por muchas zonas vinícolas, y nosotros tenemos que estar no a mayor altura, sino tenemos que estar a la altura de lo que el cliente nos va a exigir, nos va a pedir y nos va a trasladar. Salvador, Alquería de Pruna, Sierra Sur, Sí. cuéntanos. Pues nada, buenas tardes. Y nada, yo no tengo mucho que contar, por ahora somos muy pequeñitos y es un proyecto muy chico, familiar también, tenemos 2 hectáreas, yo hago mi trabajo en la viña, nosotros llevamos también como compañeros, hacemos el vino, lo vendemos, pero las charlas y eso, yo ahí no tengo muchas tablas, entonces tampoco teníamos, tenemos pocos años de recorrido. Y bueno, yo en mi historia, ninguno de mi pareja ni yo somos bodegueros, ni teníamos, vamos, el campo era de mis abuelos y tenía un trozo de tierra allí que decidimos montar la viña. Yo me dedico a la ornitología, yo no trabajo con aves silvestres y yo no había cogido unas tijeras y había cortado en mi vida. Y bueno, y eso, pisamos la uva ese día, también las otras botellitas, que nos tomamos algunas botellitas de mosto ya antiguo, y pues esa experiencia pues me encantó, ¿no? Después pues empecé a formarme un poco, tengo un ciclo de un grado superior de vitivinicultura, y ahí una cosa lleva a la otra, se fallecen mis padres, entonces cogemos el campo ahí en Pruna y ya te empiezan a llover ideas, ¿no? Pues aquí el campo, la viña, pum, y plantamos tres tipos de variedades, Petit Verdot, Syrah, y apostamos un poco por algo autóctono, que es la tintilla de Rota, que aunque le llamen de Rota, la tintilla ha estado por todo lo que es el Bajo Guadalquivir. Lo que pasa es que después de la filocera se quedaron en pago nada más de arena, que por eso se quedó en Rota, y de allí el nombre, ¿no? Pero que es una uva que estaba por todo lo que es el Valle del Guadalquivir. Y bueno, tenemos ahora mismo nuestra 4ª vendimia. Tenemos 4 tipos de vino, un cupate con las 3 variedades, un cupate crianza con 6 meses barrica y un monovarietal de Syrah y un monovarietal de Petit Verdot, que lo hemos traído para que lo degustéis y poco más. Bueno, muchas gracias. Bueno, y me presento yo también, soy, como ha comentado Óscar, Manuel León, soy arqueólogo y tengo un máster en producción de vinos en clima cálido y mi especialidad es la arqueogastronomía o arqueología de la producción, ¿no? Imparto clases en algunos másteres de arqueología y tecnología de alimentos relacionadas con la reconstrucción científica y el estudio del consumo y producción de vinos en distintas épocas, y hemos llevado a cabo proyectos de reconstrucción científica de lácteos, de salsas fermentadas en torno al siglo I o II después de Cristo, como puede ser el garum, y también hemos realizado trabajos de reconstrucción científica de algunos tipos de vinos que se bebían en época romana, ¿no? Ya sean vinos tónicos fermentados con pétalos de rosa, violeta, miel, de tradición oriental, y también pues hemos realizado y he rescatado técnicas de producción del suroeste peninsular, ¿no? Siguiendo los tratados de Columela, ¿no? Y tenemos un centro de producción en Extremadura y otro en Trebujena, en Cádiz, ¿no? Y ahí lo que hacemos es rescatar el material genético más antiguo que tenemos de variedades autóctonas, algunas de las viñas con bastante antigüedad, y utilizar técnicas de producción de época alto imperial romana.
Eso evidentemente va a artículos científicos, pero también tenemos una pequeña empresa experimental pues, con la que estamos trabajando desde hace bastante tiempo, ¿no? Y interesante también el objeto o el tema de la mesa redonda sobre el origen de los vinos, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo en la aportación y en la entidad que tienen los vinos de la Sierra Norte, de Cazalla, la tradición histórica, pero sí es interesante que el vino en nuestra provincia, sobre todo en el suroeste peninsular, porque no tenemos muchos datos específicos, sí que por ejemplo que en la necrópolis de la Traviesa, en Almanes de la Plata, aparecen restos de vid y restos de uva asociados a rituales que se hacían, ¿no?, en la edad del cobre, ¿no? Después, por ejemplo, en la Laguna de las Madres, en la zona de la Cebrón, encontramos columnas de polen con altas concentraciones de Vitifinífera sativa que, digamos, que intuyen algún proceso de cuidado o manipulación de cara a la obtención del producto. No sabemos si evidentemente eso era vino o pudiera ser cultivo de uva para aprovechamiento bien de carácter ritual o bien de carácter alimentario, ¿no? También es interesante que hasta hace poco, bueno, tenemos una serie de estructuras asociadas a la producción de vino, como los lagares fenomuínicos de Doña Blanca, y aquí también se han documentado una serie de estructuras relacionadas con producción de vino, aparentemente en San Juan de Alfarache, ¿vale?, que actualmente está en discusión su cronología y su pertenencia a época turletana, ya que aparecen dos rellenos, dos fosas de materiales con monedas tardorrepublicanas, pero los materiales tienen una inscripción del siglo III al siglo I de época romana, con lo cual actualmente están en revisión y en discusión científica todavía, ¿no? A partir de ahí prácticamente hay un punto de inflexión en el suroeste peninsular, en el Lacus lacustinus, y que es las aportaciones del agrónomo Columela, que revoluciona las técnicas de producción en torno al cambio de era, siglo I, siglo II, y que se produce una revolución técnica en el campo. En el área rústico se aumenta la producción en torno al siglo I, y con esa producción la Helvética se convierte en una de las regiones más prolíficas en producción agropecuaria. Pero evidentemente hay más producción de aceite, hay más producción de garum, y en tercer lugar estaba la producción de vino. Era menos apreciado el vino de la Bética, había otros vinos como el de la Layetana, el de la Tarraconense, que eran mucho más apreciados, porque el vino de la Bética, digamos que tenía una estructura más débil y no era del gusto de las provincias romanas, ¿no? Pero sí es interesante una aportación, ¿no? Según Columela, el vino de la zona de la Bética estaba menos grado y había que fortificarlo con reducciones de mosto, reducciones de vino especiado que era el de frutum. Y ese de frutum se producía en la Bética, y ese de frutum, esas ánforas de frutum, las hemos encontrado en algunos campamentos militares austríacos. Las ánforas de la Bética que tienen ese de frutum reciben el nombre de ánforas Alter 70 porque se encuentran en esos campamentos militares, con lo cual evidentemente ya había técnicas de fortificación y de coestabilización del vino en época romana en la Bética. A partir de ahí es interesante que, lejos de haber, digamos, una crisis en la producción de vino en el siglo III o IV, lo que se produce es una transformación. Las villas del interior romanas del interior de Hispania generan un aumento de producción a partir del siglo IV y el siglo V, ¿vale?, que no va a parar prácticamente hasta época medieval. Y hay una sustitución de los recipientes de fermentación y de transporte de cerámica, se pasa a las cupas o a las tinas. Y después, a partir del Concilio de Braga, en el 574, se produce la prohibición expresa por parte de la Iglesia de celebrar la misa con otros elementos que aparecen en los evangelios, que no fuera el vino. No se podía celebrar la misa con el pan, no se podía celebrar con el trigo, con lo cual el control del vino, de la producción técnica y del comercio e intercambio cae a favor de los nobles, de esas estructuras autárquicas que vienen de las villas tardorromanas, de los dominos y de los monasterios, que se encargan que haya vino distribuible y accesible por toda la península ibérica. Y la Bética no podía ser menos, porque aquí evidentemente se da la mayor concentración urbanística y económica
de cara a la explotación agrícola, aunque el vino fue de los 3 productos principales, como fueron el aceite o el garum, el vino fue el que tuvo menor calado económico, no como en otras regiones, ¿no? A partir de ahí prácticamente hay una simplificación de las técnicas de producción de la Edad Media. No quiere decir que haya una deupaucarización y que el vino baje sus cotas o sus niveles de producción, pero sí es cierto que con la carrera de Indias, pues, y el uso del tercio de los frutos de la tierra, es decir, una tercera parte de las mercancías que se embarcaban al Nuevo Mundo tenían que ser autóctonas de los puertos de destino. Entre esas mercancías estaba el vino, y hubo una exportación masiva de los vinos de la Sierra Norte y de otras zonas de Andalucía, ¿no? En ese sentido estaban los vinos de Alaniz, de Cazalla, y a partir de ahí hubo un resurgir de la industria vitivinícola. Si no estoy equivocado, podría haber prácticamente en torno en la Sierra Norte de unas 1.500 hectáreas aproximadamente, y el terreno, las características, la acidez de los vinos y el grado de azúcar que tenían también, pues hacían que esos vinos pudieran resistir esas travesías transmediterráneas, lo mismo que los vinos de la Bética, al añadirles el de Frutum, podían recorrer el Mediterráneo. A partir de ahí, un desarrollo muy importante que prácticamente se acaba en el siglo XVIII con el cambio de la Casa de Contratación hacia Cádiz, pero que durante todos esos siglos se genera, digamos, una cualificación de los vinos de la Sierra Norte, de los vinos de la provincia de Sevilla, que es bastante interesante, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntaros si, en el caso de vuestro, que estáis produciendo en la Sierra Norte, si habéis intentado de alguna manera, yo sé que evidentemente el tema de las variedades es una discusión autóctona, que la hemos sorteado prácticamente en la presentación, porque es prácticamente imposible, pues como tú me comentabas antes, que 5 grados pie de Cuba es muy complicado. Pero esa tradición antigua, ese acercamiento a los valores naturales del entorno, de alguna manera los habéis intentado seguir con esa identidad del terreno. Bueno, sí. Nosotros, sí, es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Alaniz. Alaniz es el pueblo de los 4 que reconoce la IGP de los vinos de la Sierra Norte de Sevilla, que son Guadalcanal, Alaniz, Cazalla y Constantina. Guadalcanal no tiene bodega y Alaniz somos nosotros la única, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Alaniz, que casi todos los vecinos tienen una parcela de terreno, pues ellos le llaman viñazo. Oye, voy a mi viñazo. Pues le pregunto, oye, ¿y esto de viñazo por qué era? Pues no lo saben. Evidentemente, es que cuando tú hablabas de las 1.500 hectáreas, es que Pascual Amador en 1830 habla de 3.500 hectáreas y 700 lagartos, la Sierra Norte, con lo cual estamos hablando de un volumen muy importante de viñedo. Solana de la Bernarda es el pago, o sea, aunque nos encanta el nombre, y Bernarda es un nombre muy flamenco y muy dramático, pero es que el pago se llama Solana de la Bernarda. Y en Solana de la Bernarda, que es una solana porque tiene orientación sur, en Solana de la Bernarda se producía vino, porque además hay olivo. Que nosotros de alguna forma estamos recuperando esa tradición vitivinícola, estamos recuperando ese uso de la tierra tradicional, estamos recuperando ese orgullo vitivinícola de los propios mojinos, que se llaman, son mojinos, luego de Alaniz, el gentilicio de Alaniz es mojino. Pues de alguna forma estamos recuperando ese es el vínculo que, no sé si has respondido tu pregunta, pero un poco la... Nosotros tenemos dos viñedos, como he dicho, que entraban en la compra de la bodega. Nosotros plantamos 3 hectáreas en la viña familiar, donde tiene la familia su finca de recreo. Ahora en marzo hago otra plantación en la colonia número 47, que hemos comprado otra colonia, y nosotros le alquilamos la viña a todo el que se presta a ello, porque como bien ha dicho Manuel, 1.500 hectáreas de viñedo había en el siglo XVI en Cazalla de la Sierra. Solo en Cazalla de la Sierra había 1.500. Actualmente hay 37. Sí que es verdad que la filoxera hace el daño que hace, pero el declive empieza, como bien ha dicho Manuel, no solo en el 1800, que es cuando cambia el puerto de Indias, sino ya anteriormente la Sierra Morena sevillana
el vino para venderse en Sevilla Capital pagaba un impuesto económico que no pagaba el Aljarafe. Entonces era mucho más barato comprar vino del Aljarafe y al final se benefician de ello, cosa que la Sierra Morena se perjudica. Luego también nosotros tenemos un clima muy complicado. Yo no sé el tuyo, Salvo, porque no he estado nunca, la verdad. El mío es extremo. Pero nosotros, en verano como en invierno. claro, nosotros tenemos un clima maravilloso, por unas condiciones fenólicas estupendas en cuanto a parámetros de lo que es la maduración de la uva, pero tenemos humedad. O sea, nuestra zona es un paraíso para los hongos. O sea, nosotros, por ejemplo, que estamos certificados en ecológico, luchamos en contra del mildio y el oidio, que son los dos hongos más comunes, ¿no? Nosotros hemos alquilado una parcela este año de un señor que se llama José Antonio. Allí todo el mundo tiene motos, o sea, allí nadie lo conoce por José Antonio, sino todo el mundo lo conoce por el pollito. Entonces le alquilo al pollito la viña y tiene dos variedades autóctonas. Tiene Moya Arcano y tiene Juan Antonio, ¿vale? Entonces nosotros este año hemos vinificado Juan Antonio y Moya Arcano. Yo podría contar pues el argumento de venta, estamos recuperando variedades, pero es lo que hablábamos desde el principio del estilo. No es nuestro estilo. Yo no quiero vender un vino 100% Juan Antonio cuando es un vino plano, como hemos hablado, precursores aromáticos, la uva tiene poco, la acidez es muy corta. Entonces, al final, tienes un vino para utilizar y hacer una técnica de vinificación tradicional, pero el vino no le va a gustar al público. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿sabes? Pues si utilizo la Juan Antonio y la mezclo con moscatel, pues tengo los precursores aromáticos que me da la moscatel para suplir las carencias de la Juan Antonio. Entonces, ¿vinificamos como se vinificaba tradicionalmente? Yo, lo primero, que tengo una tecnología actual que me parecería torpe no utilizar a día de hoy, teniéndola en mi mano. Y para trabajar en ecológico más, eso es fundamental. Pero a día de hoy no he vinificado ninguna variedad local que me haya gustado como para sacarla de manera monovarietal y venderla como tal, porque buscamos más un estilo y una forma organoléptica en los vinos que sea una variedad local o no. En ese sentido, y bueno, la pregunta te la iba a hacer después, pero es interesante porque vosotros habéis mezclado, digamos, esa tradición, o sea, habéis cogido la tradición de una zona vitivinícola antigua, habéis inoculado un factor de innovación tremenda con la nueva gerencia y con la nueva dirección tuya de la bodega. ¿Qué valores fundamentales o en qué puntos fundamentales se basa en la innovación que estáis generando en Colonia de Galeón y cómo ha afectado eso a las últimas producciones de vino que tenéis? Pues yo creo que lo fundamental es que yo creo que a veces no somos conscientes de las herramientas que nos permite vivir en el año en el que vivimos. Yo comparto, por ejemplo, trabajos de mano de la Universidad de Sevilla, de la UCA de Cádiz. Entonces creo que el que ellos puedan hacer estudios conjuntamente con nosotros, a nosotros nos da una información brutal y a ellos les genera la posibilidad de poder hacer ciertos trabajos. Nosotros, como te comentaba antes, hemos hecho un estudio de las levaduras autóctonas que tenemos en el viñedo gracias a la Universidad de Sevilla. Hemos hecho cómo afecta el cambio climático por variedades. Hemos hecho un estudio de suelo y tenemos una veta de cuarzo en la viña que ya este año voy a vinificar solo esa veta. O sea, no vinifico solo por parcelas y por variedades, sino que me voy a complicar la vida y voy a vinificar solo la veta de cuarzo para compararla con el suelo de pizarra que tengo en la cepa del lado. O sea, vamos a ver cómo afectan los factores, pero todo esto a través de un estudio y una colaboración con la universidad. Luego, innovación. Tengo una estación meteorológica en el viñedo que te da toda la información necesaria, te avisa en el móvil y te salta una alerta si las condiciones climáticas de la semana que viene son propensas a enfermedades, para adelantarme a la enfermedad. Tengo una sonda de humedad en el suelo a 5, 15, 25, 35 y 55 centímetros de profundidad para no solo saber si la planta puede entrar en estrés hídrico en momentos como la maduración del racimo, sino cuánta agua necesita para no desperdiciar un bien escaso. Os puedo dar datos de cuánto llovió todos los años anteriores. En 2022 en Cazalla cayeron 203 litros. Yo a día de hoy, porque la estación la miro todos los días, han caído 179 entre enero y lo que llevamos de febrero. Ha caído casi lo mismo en lo que llevamos en menos de 2 meses que en todo lo que cayó en 2022. O sea, la 2022 no se me va a olvidar en mi vida. Y fue la que nosotros llegamos. Imagínate, porque de verdad que fue complicadísimo. la puerta grande. Tenemos
sistema, por ejemplo, de frío en bodega para vinificación, lo tenemos completamente todo controlado. Yo este año voy a poder bajar o subir temperatura de los depósitos desde el móvil, desde mi casa si quisiera. O sea, es facilitarte la vida. O sea, la información creo que es un poder con un valor incalculable, y toda la tecnología que estamos utilizando a día de hoy, gracias a una inversión económica, eso siempre hay que recalcarlo, pues nos beneficiamos de ello, y los vinos se benefician que cada año es mejor. O sea, yo creo que menos que ya que hay una inversión económica, yo cada año os traiga lo mejor de Cazalla de Cazalla de la Sierra en forma líquida, y cada año lo mejoremos gracias a esa tecnología que tenemos y a la ilusión y el friquismo duro y puro que tengo, que no lo puedo evitar, vamos. Deseando probar esos vinos de Beta de Puerto. Ya te contaré. Bueno, El Salvador, pioneros en la Sierra Sur. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Vosotros partíais de una tradición previa? ¿Había consumo y producción de vino local en la zona, o habéis empezado vosotros? Nada, nosotros lo que nos echa un poco para adelante el tema de plantar la viña y en Pruna es porque en mapas topográficos y eso encontramos, pues hay muchos nombres que aluden un poco al que había viticultura, ¿no? Está el puerto de las Viñas, que va desde Olvera hasta Pruna, y después hay varios cortijos que ya se han quedado el nombre antiguo, la Bodega del Viento, la Bodega del Molinillo. Entonces, bueno, eso nos hace un poco, es decir, pues aquí hubo viña, lo que pasa es que allí ha sido el monocultivo del olivo el que ha arrasado todo, y solamente algunos viejetes ya que dicen, no, pues aquí había una viñita tal, pero la mayoría ni se acuerdan de qué variedades eran, no hay datos, por lo menos yo tampoco he tenido mucho tiempo de escarbar más. Y bueno, eso es lo que nos hizo un poco echarnos para adelante, vamos, el tema de que sí había vestigios de viticultura en la zona. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo se ha acogido en la zona el tener esta iniciativa pionera que rescatan? Bueno, en el pueblo son 1.200 habitantes, yo creo que el primer año que sacamos 1.200 botellas, yo creo que esa Navidad hubo una botella en todas las casas. Y bueno, en principio, bueno, ya nos están llamando gente para visitar las casas, para visitar la viña, que hacemos una pequeña cata y eso en la viña, poquito a poco, porque es un trabajo de empezarlo de cero. Al principio, bueno, todos los vecinos, mucho más mayor que nosotros, pues nos decían, es aquí, no sé qué, incluso mi tío, que era el que llevaba antes las tierras aquellas, aquí no vas a sacar tú un canal, esto es para nada, esto se va a secar todo. Bueno, tenemos ya la viña con 6 años tiene, o 7 años, y le hemos sacado 3 cosechas muy cortas, porque allí también la sequía, bueno, nos ha cogido el año que plantamos la viña. Fue, creo, el año con más calor que hubo en la zona, en Sevilla, de que se nos achicharraron la mitad de las plantas porque teníamos que regar. Los 3 primeros años se riega la viña. Ya después nosotros no utilizamos, vamos, yo me estoy quedando flipado con lo que está diciendo esta nuez, porque nosotros somos todo lo contrario, no tenemos nada de tecnología, estamos también en agricultura ecológica, pero yo tengo un hombre allí que me quita la hierba a mano con una soleta. Yo también la quito. Claro, vamos. De momento no hay tecnología que me quite la hierba. Yo puedo de prozadora de hilo, o sea que... Allí a soleta. Y bueno, yo creo que en el momento que este hombre se jubile, juventud que coja una soleta no haya. O sea que tenemos un problema, a ver cómo vamos a solucionar. Y bueno, poco más. Variedades son las que sí me gustaría, porque queremos plantar en blanco. Y variedades sí me gustaría recuperar algunas en blanco, aunque después las podamos mezclar, como ella ha dicho, con otras para
solventar carencias, pero sí me gustaría meter, como metimos la Tintilla, pues sí meter alguna otra variedad en blanco y recuperar cosillas, ¿vamos? No es fácil. Sí, es que hay muy poca información de la zona. Hay un dato también por ahí que me lo dio un hombre del ayuntamiento. Por allí hay un convento que es Caño Santo, que está en Alcalá del Valle, un convento bastante grande, ¿no? El siglo, no sé si el siglo XII o por ahí, pero bueno, lo que sí hay un tratado que me dijo este hombre que alude a que el mejor vino que llegaba allí era de la zona de las Algámitas, y las Algámitas era una pedanía de Pruna. Y también digo, pues mira, otra cosilla que se van sumando históricas que se van sumando pues, a que por lo menos había vino y no era malo. De hecho, bueno, las producciones nuestras son muy cortas porque al no regar, y estos años que ha llovido muy poco, pues se nota el racimo, las variedades que tenemos de ciclo largo y bueno, empezamos el primer año, vendimiamos a finales de agosto, creo, principios de septiembre. Y este año atrás hemos vendimiado el 18 de agosto, o sea que se van adelantando las cosas y pues claro, un poco el tema de la sequía pues adelanta todo las vendimias y la maduración de la uva. También la grande ola de calor que tenemos, eso hace que la uva pues madure mucho más rápido que si tuviéramos unas condiciones más estables. Pues muchas gracias, Pilar, ante este panorama que se nos está dibujando, porque estamos viendo un alto factor de innovación en los vinos, por otro lado también sistemas de producción muy intensivas que las marcan en los vinos tanto un tema como otro, una gran personalidad y una identidad. Vinos muy característicos, producciones muy especiales. Ante este panorama, el sumiller, ya como no solamente el sumiller como sumiller, sino como experta formadora, el sumiller andaluz y español conoce los vinos de la provincia de Sevilla, tiene la oportunidad de que esos vinos lleguen a las escuelas, al sector de la formación. Es que estamos en una etapa muy complicada, porque el sector vinícola ha crecido mucho, o por lo menos creo que se ha hecho mucho más complejo y se está acercando mucho más a sus raíces, sacan un mogollón de productos, innovan muchísimo y estamos en un punto donde la hostelería está pasando todo lo contrario. O sea, estamos en una etapa en que no está llegando la formación, en que no se está profesionalizando, tenemos escasez de alumnos en todas las escuelas, es un problema que tenemos a nivel nacional, no solamente en Andalucía. La sala está muy escasa, está muy vacía, hay poco, es decir, no todo el mundo quiere estudiar esta profesión con todo lo bonita que es. Entonces eso está haciendo que se nos complique bastante a los docentes o a los sommeliers que podamos formar a las nuevas generaciones que se supone que nos van a tener que, en algún momento nosotros tenemos que quitarnos un poquito de la sala también. Y se nos está complicando un poquito ese aspecto, pero bueno, creemos que vamos a tener que seguir apostando por criar las nuevas formaciones, o sea, las nuevas generaciones que estén dentro. Y sí es verdad que desde el COVID había una gran tendencia hacia el restaurante y en contra del bar. O sea, anteriormente era todo lo contrario, había muchísimos bares, más que habitantes prácticamente, y actualmente hay un retorno de nuevo a la mesa del restaurante y eso creo que beneficia a las nuevas bodegas y a las innovaciones que vosotros estáis haciendo y a esa tipología de vino quizás para mí más compleja y donde se precisa precisamente de la función del sommelier para explicar precisamente todo ese trabajo que vosotros estáis haciendo. O sea, más que nunca lo necesitamos y más que nunca estamos teniendo carencias, ¿vale? de sommeliers. O sea, no se está estudiando mucho esto, la verdad, sinceramente. Me da mucha tristeza, sobre todo por eso. Y por eso mi mayor factor es apostar porque
por enganchar, por hacer que vuelva otra vez el profesional a la sala para que precisamente estas bodegas pues, puedan estar en estas mesas. Pero se nos ha complicado un poquito ese factor. Pero es verdad que las nuevas tendencias de las nuevas bodegas de apostar por el cultivo o quizás por las microproducciones, pues más por vinos más personales, más personalizados, con más carácter de la zona, me parece súper interesantísimo. Y que nosotros tenemos que incluso, más que esperar que nos venga el proveedor a nuestra casa, nosotros vamos a tener que salir más que nunca a visitar estas bodegas para que puedan explicarnos esos suelos, ese carácter y eso que ellos están teniendo ahí detrás, para mi punto. Pero bueno, estamos en un momento que vamos a tener que buscar el alumno, engancharlo un poquito más y volver a crecer la hostelería y volverla a posicionar como debería de estar otra vez bueno, imagino que lo habréis visto, ¿no? A todos vosotros, este pequeño hándicap, pero bueno. Pues sí, y también interesante preguntaros a todos, ¿qué tal es la aceptación en la hostelería sevillana de los vinos de vuestras bodegas o de los vinos de la provincia de Sevilla? ¿Cómo reacciona? ¿Hay nivel de penetración en Sevilla capital y área metropolitana? ¿O? Yo creo que puedo opinar porque he estado en las dos partes. Yo he estado en una distribuidora, he llevado bodegas sevillanas y yo sí quizás lo he vivido desde las dos partes. También yo creo que no pasa nada por ser objetivos y decir que los vinos sevillanos de un tiempo para acá han mejorado muchas cosas y que hace 15 años, por muy sevillana que nos pudiéramos sentir, había cosas indefendibles y creo que no pasa nada por ser sinceros en ese aspecto. Creo que la mejora es de un tiempo para acá y creo que eso también lo agradece el hostelero. Defender un producto bien elaborado, con todo el cariño que trae, todo el trabajo que hay detrás, mucho más fácil que si hay ciertos defectos, porque cuántas veces se han catalogado defectos como tipicidad de vinos del sur, o sea, el exceso de alcohol, la sobremaduración, eran como, eso es típico del vino del sur, no, eso es típico de un vino mal hecho, sea del sur o sea del norte. Si hay una sobremaduración y hay un exceso de alcohol, eso hay que hacérselo mirar la bodega, no es algo típico del sur. El otro día cataba yo con una importadora holandesa y decía, es que me sorprende la frescura de tus vinos. Pues has catado un poco vino del sur, porque la frescura existe en el sur. Ahora, depende de lo que tú hayas probado del sur. Como bien decía César, 700 metros de altitud, no sé si vosotros tenéis pizarra también en el suelo, que eso es mineralidad pura, eso es salivación, eso es casi sapidez, en vez de microorganismos marinos como tienen en el sur, en Cádiz, de Alvarita, pues nosotros tenemos una piedra que hace que salive y haya esa sensación fresca. Aparte que para eso nos esforzamos y trabajamos para que los vinos tengan una acidez, yo no sé yo, pero yo me complico la vida una barbaridad. Yo en 2024 hemos hecho 44 vinos diferentes de 10 parcelas de 14 variedades. Para no corregir acidez de ninguna manera artificial. Prefiero hacer una prevendimia, coger la uva un poco antes, con un mayor punto de acidez, aunque tenga un grado alcohólico menor y la pepita un poquito más verde, pero la macera un poco menos, para luego mezclar con otra vinificación con otras condiciones. Creo que el esfuerzo del bodeguero es lo principal para que ellos tengan confianza en un producto que venden. Creo. Y en mi caso, yo empecé en 2020, yo me comí una pandemia tal como empecé, o sea que fue complicado. Fue muy complicado. Si puedo dar un apunte, estoy muy de acuerdo con María Ángeles, mucho, porque efectivamente yo creo que de unos años acá ha sido cuando realmente estamos dando una calidad suficiente. Sí es verdad que lo que yo percibo es que ha cambiado el cliente. El hostelero hace poco, pero el cliente pide el vino de la tierra, el cliente tiene un poquito más de conocimiento y le gusta probar cosas, y el cliente, por supuesto, en Sevilla tenemos una ventaja con el cliente extranjero que pide vino de la tierra sí o sí. La accesibilidad del foráneo, del extranjero, pues pedir cosas que tengan una historia detrás, que tengan, que sean singulares. Eso yo creo que es lo que cambia. Claro, el momento que el cliente pide otro tipo de vino y pide vino de la tierra, pues entonces los hosteleros
Como dirían en mi pueblo, no le quedan más cojones que comprar vino de Arrieta, ¿no? Esa es un poco la clave, entiendo yo. Más allá de que efectivamente, por suerte, no me da mucha esperanza, en fin, lo que comentas de que caiga el número de estudiantes de sumillería, pero sí es verdad porque cada vez hay una formación, hay unos sumilleres mucho más interesados, con una formación alta. Las redes sociales a todos nos ha permitido divulgar el mensaje, porque bueno, si fuésemos capaces de difundir ese mensaje, pues, en fin, Cervantes ha estado bebiendo vino en la Sierra Norte de Sevilla y lo ha dejado por escrito, ¿no? La calidad de los vinos de la Sierra Norte de Sevilla. Yo te digo que, bueno, Hollywood con menos hacen una película o 3, ¿no? O sea, que quiero decir que tenemos ese tema y ojalá y esto vaya para arriba y recuperemos ese orgullo vitivinícola del sevillano que tan suyo es para sus cosas, ¿no? Y entonces es altamente probable que no haya vino en toda la provincia para darle beber a Sevilla. Mira, hay una frase que creo que define al sevillano en un porcentaje altísimo y que creo que de las pocas cosas buenas que trajo el COVID fue que la gente tuviera que hacer turismo local. Sí. Porque como no podíamos salir, teníamos que hacer turismo local. Yo no sé vosotros, pero de lo único que me beneficié del COVID fue que la gente venía a Cazalla de la Sierra y una de las cosas que hay que hacer en Cazalla es visitar bodegas, ¿vale? Y llegamos en el 21. Entonces, la frase que hace referencia a un porcentaje muy alto del sevillano es que para el sevillano Sevilla es lo mejor, pero no sabe por qué. Y eso es algo que empieza a cambiar de un tiempo para acá. El sevillano sigue diciendo Sevilla es lo mejor, pero ya se mueve por la provincia. Y ya come quesos de la provincia, y ya prueba aceites de la provincia, y ya va a zonas de la provincia que no conocía, que ni siquiera sabía que existían. Entonces creo que eso de un tiempo para acá ha empezado a cambiar. Ahora, ¿el mercado del hostelero sevillano es como para cubrir la demanda de toda la bodega? No. Con el Parker, ¿no? De comerte los vinos con cuchillo y tenedor de la zona de la sobremaduración, etc. Y ahora la frescura está dada, ¿no? Es decir, están... la gente de las bodegas lo está entendiendo perfectamente, es decir, está haciendo estos vinos, estamos encontrando esta salinidad, la acidez de nuevo, es decir, en vinos de aquí del sur, que son muy importantes. Yo lo decía antes, estaba en Palma de Condado este fin de semana y me he encontrado una Zalema con una frescura impactante, vamos, yo jamás en mi vida me hubiera planteado que eso se estuviera haciendo muy cerquita de mi pueblo. Vale, pues se está haciendo, pues ya me he enamorado, vale, pues yo lo voy a trasladar. Y eso es lo que es la apuesta mayoritaria. Nosotros tenemos que llevar esos vinos a ese tipo de restaurantes que van a ser los únicos que te van a trasladar. Se van a enamorar de ese vino y se lo van a trasladar. Y el extranjero, el público y el del País Vasco se va a quedar impresionado. Incluso los franceses que vienen pidiendo su vino, a lo mejor dejan de pedirlo. El francés viene pidiendo su vino y la carta en francés. No, pero los franceses no quieren otra cosa. Eso es una cosa que a nosotros nos llama la atención. Yo de hace poco, y intervengo brevemente, hemos montado un establecimiento de aquí de restauración dentro del mercado de las setas con nuestros productos y demás, y también tenemos algunas cosas. Y sí es verdad que, vamos, es de reciente apertura, pero el turista extranjero y el nacional poco a poco va pidiendo vinos de la zona, vinos autóctonos, vinos que tienen poca intervención o que están hechos, exacto, o nada. Eso es otro debate interesante. Por ahí va, otro debate muy interesante. Muy interesante. Pero que y además es necesario porque que lo natural sea, como tú decías antes, que está bien hecho. Eso está claro. Pero en fin, pues hemos notado que piden más ese tipo de vinos, ¿no? Que ya menos, cada vez menos nos piden un verdejo o nos piden canastas, sino cosas de aquí o producciones propias nuestras y que estén más ligadas a lo mejor pues a temas más de bodegas más de cercanía. Sí. Se van haciendo el paladar y al final ya no choca tanto estos vinos, que incluso había veces que debatía con algunas personas, los vinos naturales no me gustan nada, eso está todo mal hecho, y ahora los veo hablando de vinos naturales, de vinos de moda, no era la que no. Sí, pero bueno. Pero en fin. Bueno, por lo menos que haya información, que los defectos en ciertos vinos naturales no son
argumentos de defensa, son defectos. Totalmente. Sí, 100%. Si tiene bread, tiene bread, si tiene volátil, tiene volátil, y a partir de ahí hablamos de todo lo que tú quieras. Hemos pasado de un día ese tema porque nos van a dar las plantas, pero sí hay una cosa muy interesante que hemos hablado desde que hemos pasado de un día hemos pasado por el tema de la bodega, de la experiencia, de la identidad, y también hemos mencionado el tema del enoturismo, ¿no? Y eso ya es una pregunta que os hago a todos, ¿no? Dentro de vuestra, pues claro, estáis en un entorno fantástico, ¿no? Sierra Norte, Sierra Sur, ¿habéis desarrollado en la bodega o estáis desarrollando líneas de enoturismo? Y si es así, ¿qué apoyo tenéis por parte de administraciones? ¿Tenéis, digamos, algún tipo de, contáis con medios propios, o tenéis, por ejemplo, organismos como Turismo de Andalucía, Podetur y demás, que apoyan y visibilizan esas acciones? En la viña, y nos llaman también muchos clientes, lo que pasa es que nosotros, la viña está bonita durante un periodo. Nosotros cuando empieza el verano, aquello ya ha cambiado un montón el paisaje y realmente no queremos enseñarlo así. No sé si haremos bien o mal, pero nosotros vamos a hacer la visita durante el invierno, que está verde toda la viña, porque dejamos cubiertas vegetales y demás. Y una vez que lo arrancamos, o sea, pasamos la secadora, vamos a quitarlo, ya después entramos en la viña, allí es muy seco, todo lo contrario que la Sierra Norte, sí, porque yo trato para hongo una vez a principio de primavera, no necesito porque aquí el clima es muy seco hasta el punto de que la nariz llega a dolerte de la sequedad que produce en la nariz. Y entonces en la tierra, todo muy seco, y realmente no nos gusta enseñar aquello así. Y vamos a hacerlo en una época del año que está aquello bonito, que está verde. Y bueno, tengo una de las dos visitas que estamos empezando, más o menos tenemos prácticamente hecho, porque aparte enseñamos, tenemos olivos, hay una pequeña, son 2 hectáreas también de olivos, tenemos olivos con 300 años que no lo abarcamos, que también lo explicamos. Los suelos hay muchos fósiles, son suelos, hay muchos amonites en la zona. Yo en las 2 hectáreas tengo casi 5 tipos de suelo, desde zonas muy arcillosas hasta piedras y arena de río, ¿no? De un arroyo que pasa cerca y coge una parte de la viña. Y bueno, queremos enseñarle todas esas cosillas. Y una de las visitas, ¿no? Alguien, pues, estábamos allí y dice, esto es la Pruscana. Y yo digo, que le llamó la atención, dice, no, esto en vez de la Toscana es de Pruna y Toscana, la Pruscana. Y digo, ya me ha dado un nombre para una futura línea vamos, aquello pues estamos en cuestas, ¿no? Hay mucha montaña para arriba, todo muy verde, y entre el viñedo hay un cortijo que es un molino antiguo cerca que se ve desde. Entonces ese hombre pues le llamó aquello la atención y dijo, esto es la Pruscana. Y bueno, será que le pondremos el nombre, le cambiaremos el nombre al campo. El turismo para nosotros es un complemento económico, obviamente, pero sobre todo es una opción extraordinaria para proyectar el mensaje. O sea, al final, para proyectar tu casa, proyectar tu bodega, proyectar tu tiempo. Tenemos además una suerte tremenda, y es que volvemos a lo mismo. Hoy existe un porcentaje muy alto del cliente que está ávido de conocer en viñedos, de que te explique, de poder compartir eso con los bodegueros, ¿no?
es fenomenal porque proyectos como el nuestro, pues ya os digo, es una forma fenomenal para poder transmitir que además fideliza mucho al cliente, ¿eh? Porque el cliente que ha hecho una cata y ha hecho una visita y una cata en tu casa, normalmente es un cliente para toda la vida, ¿eh? Con el que has compartido una copa de vino y, bueno, tenemos cuadros, a algunos les gustan. Entonces, puedes compartir el vino. Verdaderamente también es que la bodega nuestra, la solana nuestra, es que es muy bonita. Está a 400 metros de Laní, con vista a Laní, es muy agradecida para eso, ¿no? Tenemos dos modalidades, que es visita y cata, y luego tenemos otra que es visita y cata maridaje. Tenemos un acuerdo con un catering de Guadalcanal para que pueda hacer allí unas comidas. Y un poco la respuesta a lo que comentaba, sí, por el turismo andaluz, Ayuntamiento de Sevilla a través de Saurea Sevilla o Saurea España, sí, te ayudan a vender productos, a posicionar, difundir, fenomenal. Pero en la mayoría de los casos el cliente directamente quien te dice, oye, mira, me gusta el vino, oye, ¿qué hace? ¿Dónde estáis? Pues me gustaría verlo. Un montón de cosas. Y como complemento económico es genial. No es una barbaridad, pero sí, aquí todo suma. Totalmente. Bueno, nosotros igual, Pro de Tour, Diputación. Es verdad que yo estoy dentro del Parque Natural, entonces, y estoy registrada la marca Parque Natural, pero por ejemplo, para que las visitas aparezcan en Parque Natural, tú tienes que pagar una cuota añadida. O sea, aquí nadie hace nada gratis. Nadie, o sea, aquí todo tiene una tarifa. O sea, aquí, entonces, es verdad que tú tienes que decidir hacia dónde van tus pocos recursos, si los decides invertir en una cosa o los decides invertir en otra. Pero sí que es verdad que yo tengo la suerte de que nuestra visita es raro el fin de semana que no tenemos visita. Yo sí atiendo todo el año, o sea, yo soy de las que se complica la vida en todos los sentidos. O sea, yo me venís en vendimia y me falta poco para poneros a coger uvas y a pisarlas si hace falta. Pero porque yo creo en la transparencia y a mí me encanta que vengáis en vendimia para que veáis cómo estamos con el estrés hasta aquí, pero yo os atenderé con una sonrisa encantada de la vida, habiéndome levantado a las 3 de la mañana para vendimiar. Pero porque creo que conocer todo el trabajo que conlleva lo que os bebéis en una copa de vino creo que es fundamental. Muchas veces cuando hacen visitas en vendimia, termina la visita y dice, hostia, no sabía que tenía tanto trabajo. Sí, es que no es solo lo que veis y lo que oléis o bebéis, sino son muchas horas para llegar a ello, mucha ilusión puesta, muchos errores, muchas frustraciones, mucho te caes, te levantas y todo un continuo. Y nosotros tenemos la visita a la bodega, que son unas instalaciones, pues bueno, bonitas y muy agradables. Intentamos que sea lo más didáctico posible. Hacemos el mismo recorrido que hace la uva en todos sus procesos y terminamos donde termina, que es la sala de barrica. A mí, por ejemplo, me gusta que la gente cate de barrica. A mí me parece un ejercicio muy didáctico que podáis probar una Cabernet Franc en francés, en americano, en 225, en 500 y luego la probáis cuando termina su proceso de crianza, embotellado y entendéis por qué lo dejamos en barrica 10, 12 o 15 meses. Creo que se nos olvida muchas veces a los bodegueros que tiene que ser divertido y didáctico. No un guión estipulado de esto es lo que tienen que ver, pasa a una sala de barrica, catan 3 vinos y paso a casa. Yo, al que cojo, me lo tengo que enamorar. Entonces tengo 2 horas o 2 horas si tengo suerte, que dura poco la visita, pero es raro que esté 2 horas con ellos solo en bodega. Pero lo ideal es que se lleven toda la información posible, sobre todo de cómo trabajamos. Y tenemos la versión de ya un poquito más desentendida, que es visitar la bodega y comernos un cordero en la viña, que hacemos el cordero en un horno de leña, donde utilizamos el sarmiento de la poda del año anterior, que aromatizamos mucho. Y ya ahí el que entra ahí ya no sabe de colonia de ganado. Ahí ya lo terminamos de enganchar. Pero el cordero es una materia prima de la Sierra Morena espectacular, o sea. Y bueno, y dentro de la formación de los sumilleres, el tema del enoturismo está presente, se hace. Bueno, es que nosotros tenemos que hacerlo. Exacto. Bueno, no, el enoturismo es que no hay ni para nosotros no trabajo. Yo antes, ahora pues tengo la suerte de trabajar en formación y claro, mi horario es bien distinto que el de antes, pero sí es verdad que nosotros trabajamos, yo en Avatar que me lleva tantísimos años, trabajo de martes a sábado y
y el domingo estoy cogiendo carretera en una bodega. Entonces al final estás todo el día y si no estás en concurso, si no estás en curso, entonces es todo el día. Pero cuando tu trabajo es tu pasión, pues a mí no me cuesta nada, es más, es mi momento de relajo. Sinceramente, yo disfruto muchísimo con eso y a mí que me enseñe. Además que a mí me viene muy bien, porque luego así es como yo voy a trasladar todo eso al cliente, ¿no? La pasión de ella, por ejemplo, o de ellos, hay que llevarla, ¿no? Hacia la mesa y que menos que me la trasladen los mismos que lo hacen. Yo, para mí es así, no hay otra forma, no hay otro sistema. Me leo un libro, me leo una nota de cata, me leo tal, no llena y no emociona. Al final yo tengo que empaparme de cada sitio. Y son los mejores viajes, ¿eh? Hay anécdotas para aburrir, con los viajes a la bodega y demás. Y nosotros tenemos que acercarnos a cómo lo están haciendo. No somos enólogos. Muy bien, bueno, yo creo que más o menos ha quedado expresado un poquito a nivel de innovación, hemos mezclado la tradición, hemos hablado de origen, de desarrollo. Sí que a mí me gustaría que tengamos tiempo, no sé el tiempo que tenemos, sino que digan los organizadores para allá, pero sí que yo creo que el protagonista aquí es el vino, soy la bodega, y a mí me gustaría que tuviéramos tiempo suficiente de poder degustar el vino, de charlar con un vino y que el público asistente pues pueda, digamos, todo lo que aquí hemos expresado con palabras, vivirlo ahora a través de los sentidos, ¿no? Así que si queréis pasamos, probamos los vinos y seguimos la charla de un poquito en grupitos y demás. Así que nada, simplemente agradeceros la asistencia, muchas gracias. Esto de moderador no estaba, me he cogido a traición, espero que haya respondido a vuestras expectativas. Y bueno, y la verdad, simplemente, la verdad que tenemos aquí a unos elaboradores y a un sector de sumillería muy cualificado y muy preparado en la provincia, ¿no? Además son proyectos que, o bien que tienen solera, pero que han innovado de una manera tremenda desde hace poco tiempo, como vosotros, o que prácticamente no tenéis ni 10 años de vida y que estáis haciendo vinos con una calidad tremenda. Y la verdad, eso no solamente gusta, emociona y tiene que llegar, sinceramente. Entonces, bravo. Y vamos a probar esos vinos que estoy deseando ya, vamos. Lo que me extraña a mí, porque conozco tu bodega y la tuya también, soy bebedor de vino solamente, me extraña que en Cazalla, con 1.500 hectáreas que había plantadas de vide, tenía que haberlas porque en Cazalla había 25 destilerías, en Costatín había 8, para mantener todo eso tenía que tener montones de hectáreas. Que actualmente no exista ninguna variedad autóctona que merezca la pena. Porque cuando Ábalos cogió el viñedo de Cazalla estaba abandonado completamente. Era un viñedo que no habían trabajado últimamente ni por asomo, vamos, ni por asomo. Y sin embargo sacaron la bodega. Teniendo que promocionar, como tendréis que promocionar vosotros, pues están por stand, en Cádiz, en Sevilla, en Granada, en Málaga, donde se tercie. Pero claro, existe una competencia brutal y lo que la mayor parte de los que bebemos vino conocemos o es Rioja o es Ribera, y si lo sacas de ahí no les eches ni para Valencia, ni para Requena, ni para Zaragoza. Entonces, aparte de la competencia, una sugerencia es que cuando vas a un bar y te cobran 4 euros por una copa, te echa para atrás. No sé. Te echa para atrás. Y ya últimamente es que los hosteleros se han vuelto o muy codiciosos, porque no se entiende que tengan más gastos un establecimiento de Sevilla que uno voy a poner de Madrid, de León, de Burgos o de Zaragoza. Y si allí vale un vino, un Gonzalo Bilbao, 2 euros, aquí te lo pretendan cobrar a 5 euros. Porque no puede ser. No puede ser, no lo permitiría el bodeguero, entre otras cosas, porque saben que están tirando piedras sobre ellos. Pero sin embargo, sí veo que hay ya muchos restaurantes donde a la hora de pedir un vino, tú ves que en el mostrador ya tienen el zancudo, tienen el vuestro del galeón, empiezo a ver alguno de pruna, y eso a mí sí me gusta, porque me gusta probar los vinos que son de la zona, en primer lugar. Como debería hacer casi todo el mundo. Pero yo creo que jugáis con un hándicap
en ese sentido he visto nacer muchas bodegas y tener que regalar el vino, es decir, si iba a comprar 2 cajas de botella, regalarme una, porque si no es que no vendían el vino, y si no vende el vino, la cosecha siguiente, a ver cómo demonios la saca. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Salvador. ¿Sabes lo que más has hecho de menos de trabajar en La Rioja, Salvador? Beber vino allí. ¿Perdón? Que lo que más he hecho de menos de trabajar en La Rioja es Sí. beber vino allí. Sí. Porque echo de menos pagar 80 céntimos por un chato Sí. y pagar 1 euro por una copa de vino maravillosa. Y además la tienen porque siempre saben lo que pagan, lo tienen puesto, o sea que tú eliges. Pero yo creo que es algo cultural. Lo que se vive en Rioja con respecto al vino de cara a la gastronomía es que el vino es un complemento para hacerte la experiencia mejor. Para el hostelero de aquí es un negocio. Entonces, yo creo que es algo cultural, que creo que va a empezar a cambiar porque igual que evoluciona la gastronomía y a lo mejor aquí evoluciona un poquito más lenta, tiene que empezar a cambiar. Porque si no, solo nos vamos a quedar como zonas de cerveza. Porque si yo voy a un bar, veo el tirador congelado, el vaso súper fino, metido en un congelador, además tienen neveras específicas para los vasos, es que a ti te apetece pedirte una caña. Si tú ves las botellas de vino abiertas al lado de la cafetera, las copas princesa de agua todavía para el copeo, no te apetece tomarte una copa de vino. Entonces creo que es algo cultural que debe de empezar a cambiar, pero está en nuestra mano como bodega, en su mano como formación y como vinculada a la hostelería y en vuestra mano también. Yo creo que esto es una cadena. Una cosa que que me han comentado los restauradores, que ellos vienen los comerciales de Rioja y Ribera y lo invitan a él, a su familia y amigos a una bodega un fin de semana en La Rioja o en La Ribera, un fin de semana pagado, hotel, comida y eso, claro, es muy difícil competir también a nivel de precio porque nosotros hacemos 4.000 botellas y ellos hacen 4 millones, ¿no? o millones de botellas. Entonces ahí el precio que ellos barajan con el que podemos barajar nosotros, el margen es muy... Ellos pueden poner el vino a €1,50 una botella, incluso con crianza. Pero antes cuando hablábamos pequeño, inciso. Antes cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de los vinos, de si la hostelería y demás, hemos hablado de la calidad, de la baja calidad de los vinos, que iba en fin, hacia vinos con mayor calidad en los últimos años para acá. Podemos ir más allá, nos acusaban de mala calidad y de precio alto. Eso ya no ocurre. Pero vamos, bajo ningún concepto. En fin, podríamos ir al detalle y se quedaría más de uno con las patas colgadas. Pero sigue vendiéndose la copa a 4 euros. Cada uno, evidentemente, en su casa hace lo que quiere. Las empresas se montan para ganar dinero. En fin, que no nos ayudan a los bodegueros en absoluto. Porque además no podemos decirle a ustedes, estamos trabajando por la calidad, aquí está la calidad. Pero para que la calidad la conozca, porque ahí antes a veces me ocurría un término, en fin, una frase está hecha de marketing, ¿no? De conocer para valorar, valorar para proteger. Al final hay que conocerlo. ¿Cómo provocamos que se conozca? Pues bebiendo vino nuestro y haciendo turismo, visitando nuestras bodegas, ¿no? Bueno, pues no se bebe el vino porque la copa a lo mejor a 4 euros pues echa para atrás. Pues que ahí... Yo vendo el 60% del vino en Sevilla. También es verdad que no vendo más aquí porque lo intento diversificar, pero yo tengo que reconocer que a mí me he hecho más cuenta, me valoró más la gente fuera de aquí que en mi propia casa. A mí me empezaron a valorar aquí cuando te caen 2 premios, que como somos tan noveleros. Otro dicho de Sevilla. Claro, los noveleros te dan el premio de algo y es como te llaman los hoteleros y te dicen, oye, ¿yo por qué no he probado este vino? Si lo has probado. No, el que te han premiado, si lo has probado. ¿Segura? Sí. ¿Y por qué no lo tengo? Tú sabrás, contéstamelo tú. A nosotros nos ha pasado lo mismo, el 80% de la producción se da fuera. Y después, las veces que hemos intentado, sobre todo al principio, vender aquí, te encontrabas a un hostelero, aquí en Sevilla, cómodo,
que tiene toda la carta hecha por un único distribuidor Sí, que le sí, mete correcto. esa referencia, Correcto, sí, en las cuales tú ya no puedes entrar porque no te le permiten a los hosteleros, o él no permite por comodidad que entre otro tipo de vinos que no sean de esa distribuidora. Con lo cual el panorama, y ahí tienen unos temas de márgenes altísimos con referencias muy comerciales, con bodegas con una alta tirada, como decía Salvador, que no permiten, digamos, esa entrada a esas bodegas que trabajan de otra forma, o con más innovación, o con una clave más local y con una calidad altísima. Y esos wine bars prácticamente pues los tienes en ciudades que no son Sevilla. ¿Y esa persona que está detrás de la barra? Pregúntale algo. Se habla contigo, se sabe todo de todo el mundo, de todas las zonas vinícolas del mundo, bueno, totalmente pasional. Hay un problema importante con los jóvenes. Los jóvenes no beben vino, sobre todo aquí en el sur, ¿no? Es una realidad que tiene que ver mucho con los precios de las copas, con lo mal que se sirven, con lo mal que se informa, que es rarísimo que llegues a un bar de... No estamos hablando ya de un nivel que Puerto lo puede tener, pero no se tienen variedades de vinos, te van a ofrecer siempre las 3 R, ¿no? Ribera, Rioja y el Fuera. Si quieres la cuarta R, que sería el día sentido, prácticamente. Sí. Yo voy a intentar que la generación mía, madre, que viene en mi casa, vaya bien preparada. El año pasado, cuando fue la entrega de premios de los vinos de la provincia de Sevilla, justo era la final de la Copa del Rey de fútbol, que fue aquí en Sevilla, ¿no? Que era el Bilbao contra, no sé, Mallorca. Correcto. Bueno, pues yo en mi discurso, porque como habréis podido comprar, me encanta hablar en público, todo lo contrario que Salva, cuando nos dieron uno de los premios, dije, ya que había tantos hosteleros en la sala, dije, a ver si este fin de semana, que hay un evento donde viene tanta gente de fuera, cambiamos la pregunta del camarero de Rioja Ribera por ¿dónde quiere usted el vino? ¿De los Palacios? ¿De Pruna? ¿De Lebrija? ¿De la Sierra Morena? Y lo dije en público, o sea, pero que empiece por los hosteleros. Porque nosotros podemos hacer aquí una labor genial, tanto didáctica de formación como aquí como de poder de intentar llevar a vuestra como producto de calidad máxima. Ahora, si el hostelero no apuesta por ello, vamos a terminar dependiendo del vino fuera. Pues vamos a apostar ahora a probarlo. Que lo tenemos aquí y seguimos hablando tranquilamente.